la sexualidad en mi tiempo, yo tengo 76 años, tenía que ver con la maternidad. Y la maternidad tenía que ver con la paternidad. Entonces yo intuyo que en mi generación encontrar el padre adecuado para tus hijos o más adecuado para tus hijos era clave. Y no eran demasiadas las preguntas que a lo mejor nos hacíamos en torno a la pareja y todas sus implicancias, porque la familia estaba al centro, la familia además totalmente idealizada. Si tú no te casabas antes de los 25, te había dejado el tren. Eres una fracasada, algo estaba mal contigo. Sobre todo las mujeres, o sea, una mujer sola es porque no tiene opción, un hombre solo es porque lo elige. Ayer conversaba con mi compañera con la que vivo en la casa y decíamos, claro, ella tiene 30, va a cumplir 32, yo voy a cumplir 28. Y decíamos, claro, la gente que conocemos hoy día a lo mejor no está teniendo hijos, pero probablemente cuando estemos cerca de los 40 sí, porque a pesar de todo, como de estas ideas de cambio y de que una puede ser una mujer completa sin necesariamente estar casada o tener hijos y todo eso, igual hay una presión constante y hay una pregunta y hay un ideal que sigue estando como latente. Yo creo que eso ha sido como en relación a todo tipo de ideales, los ideales de belleza o de éxito en general, es como que están un poco más disipados, pero tal vez están como un poco como rodeándonos de manera un poco más brumosa, pero siguen ahí. Eso creo un poco, como que no están tan presentes en los discursos del día a día, pero sí a través de otras cosas tal vez un poco más simbólicas. Bueno, algo que a mí me ha sorprendido, conversando con gente, pero mayor que tú, o sea, que están ya pasaditos los 35, con miras a los 38, o sea, el reloj biológico va tic-tac, tic-tac, es que empiezan a hacerse la pregunta a esa edad, ¿quiero ser madre o no? Porque yo creo que esa pregunta los jóvenes no se lo hacen. Por lo menos las mujeres que me rodean, la mayoría dicen no, y entre otras cosas, por no perder la libertad, por no tener que generar demasiada plata, por no poder renunciar a cosas como salir a estudiar, salir a viajar. Pero también por cuál es el mundo que estaría yo trayendo una guagüita, ¿cierto? O sea, creo que tienen razones poderosas por las cuales renunciar a la maternidad, pero ya cerca de los 38 se hacen las preguntas, ¿y si cambio de opinión? Y ahí yo conozco muchas personas que congelan los óvulos. Sí, totalmente. Y que hoy día es una opción normalizada. Voy al supermercado y, bueno, congelo mis óvulos, si puedo pagar ese monto mensual. Y a su vez me ha tocado conversar con hombres que estarían empezando relaciones con personas de esa edad y me han dicho, ¿sabes qué? Cuando cede una mujer que a mí me atrae y que me cuenta que tiene óvulos congelados, yo huyo, porque me hace sentirme como un semental. Qué fuerte, ¿no? Claro, como una presión ahí encima. Claro, porque ella estaría buscando, eligiendo a ese padre, claro. Y es bien brutal eso. Sí, porque claro, de hecho, bueno, es verdad, justo algo que conversábamos ayer era que yo tengo hartas amigas que están en los 35 y hasta como en los 35 se pueden congelar óvulos y que lo han hecho o lo van a hacer porque en el fondo quieren poder dilatar esa decisión unos años más. Yo creo que esa libertad que te da es súper interesante, que tal vez antes no era una posibilidad tan popularizada. Y bueno, y eso que me dices de los hombres también es curioso porque creo que muchas mujeres incluso piensan en la maternidad como una posibilidad de hacerlo solas. O sea, ni siquiera como en esta búsqueda de que tiene que haber un padre porque tiene que haber un padre. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en toda esta conversación el placer que normalmente uno asocia al sexo no está como lo prioritario, porque por otro lado yo veo que está tan normalizado la búsqueda del placer que de nuevo un joven me contaba que por el trabajo le tocaba viajar mucho con grupos de mujeres y hay veces les tocaba por un asunto de habitación estar en la misma pieza que la mujer y él le preguntaba, ¿quieres que nos acostemos o no? O quién sabe cómo. Pero era normal que ella, así como quiere un café, por favor, le contestaras que sí o que no. Eso en mi tiempo habría sido absolutamente inimaginable. Sí, yo creo porque aunque te hubieras derretido de amor, no le contestas que sí. Claro, yo creo que efectivamente eso
como la idea de que el sexo se relaciona solamente con lo reproductivo, eso sí creo que es algo que ha ido cambiando. Porque hay más libertad, hay más información, la gente vive su sexualidad de una manera más distinta. A veces me cuesta como evaluar, decir como, bueno, Chile está menos conservador, está más conservador, pero sí creo que hoy día hay posibilidades distintas de vivir la sexualidad, como cosas como, por ejemplo, que antes no nos preguntábamos, pero yo tengo varias amigas y conocidas y conocidos también que van, por ejemplo, a sexólogos y a sexólogas, claro, que tienen una pregunta sobre la relación con su sexualidad a tal nivel de querer acudir a un profesional como fuera de los términos, digamos, como fisiológicos, ¿verdad? De ir a un doctor o cosas así, sino de ir a un profesional de la salud sexual y decir, ok, ¿cómo quiero vivir yo mi sexualidad y qué puedo hacer yo para que sea más acorde a lo que a mí me gusta también? Y yo no tengo duda que en ese sentido la sociedad chilena, por lo menos la que a mí me rodea, ha evolucionado, porque yo he escuchado en las madres, porque en mi tiempo, y yo así lo hice, yo me acuerdo de haber llevado a mi hija a una ginecóloga para que le explicara varias cosas que yo probablemente no tenía los elementos, por último las palabras o lo que fuera. Pero hoy día llevan también a los hombres. Y eso me ha parecido tan bien y le explican por qué, si su cuerpo ya está hoy día maduro, su cerebro no, y por lo tanto no debería consumir droga porque su cerebro le sería afectado. Y cómo él tiene que cuidarse en caso que decida tener relaciones sexuales. A mí lo que me gusta de todo este proceso es la normalización de la opción sexual que tú tengas, cosa que en mi etapa tampoco, y más aún, yo siento que yo crecí en un contexto en que yo no conocí a ningún homosexual o lesbiana. No existían. Y no es que no existían, es que lo estaban disimulando. Claro, totalmente, porque sí existían. Y por supuesto que existían, pero me refiero que para ellos era tan inimaginable salir del closet, como uno diría, que lo disimulaban. Y hoy, a la edad que yo tengo, me estoy encontrando con mujeres que deciden salir del closet a esta edad. Y cuando se lo dicen a los hijos en vez de escandalizarse, las felicitan. ¡Qué valiente mamá! Sí. Ese es un cambio radical. Sí, totalmente. O sea, yo creo que efectivamente en términos como de orientación sexual, por ejemplo, mis hermanos tienen 16, mis hermanos más chicos, tengo un hermano y una hermana. Y ellos desde muy temprana edad, yo diría como desde los 10, como que como no sé, yo un día le conté a mi papá, hoy mi mejor amigo del colegio, ahora está emparejado con un chico. Y mi papá me pregunta, ¿es gay? Y yo le digo, no, porque también le gustan las mujeres. Claro. Y mi hermano me dice, entonces es bisexual. Y me acuerdo que mi hermana tenía 10 años y yo decía, ¿y tú cómo sabes eso? Claro. Como yo cuando tenía 10 años sabía que existían los gays porque a lo mejor había como el típico imaginario, a lo mejor como, no sé, mi mamá y su peluquero gay. Como ese estereotipo. Y el peluquero. Claro, y claro, como que ahora era una cuestión mucho más extendida de que sabemos de que las personas viven su vida sexual, su orientación sexual, sus deseos de manera más amplia, y creo que las generaciones más jóvenes lo viven con menos temor. Por lo menos en Chile, como de decir, de que ya no es la pregunta como una pregunta tortuosa, sino como una pregunta muy curiosa de ellos mismos. Es como, bueno, me gustarán los hombres, me gustarán las mujeres, me gustarán todos, todo es... Con natural. Y súper natural y cero problemados, o sea... Fíjate que yo en la fundación que trabajaba antes de hacer Travesía 100, que es donde estoy hoy hablando sobre el tema del envejecimiento, arrendábamos unas oficinas que nos estábamos en ese minuto ocupando a una institución que se llama Todo Mejora. No sé si lo ubico perfecto, sí. ¿No es cierto? Y que se hacen cargo de las personas que han sido víctimas de violencia de género. Y yo me acuerdo que a la hora del almuerzo, por supuesto, salían estos temas y ellos coincidían en que el momento más doloroso de su vida era cerca de los 23, cuando ellos tenían el coraje de decírselo a la familia. Y ese momento lo recuerdan como el peor momento de su vida. Pero hoy día yo creo que eso ha cambiado. Totalmente. Lo que tú estás diciendo. Sí, totalmente. O sea, yo lo converso con mi hermana y como que para ella nunca fue como... Ella nunca tuvo que salir del closet. Como ella estaba como... Me lo estoy preguntando. Mi mamá le decía, ya, pero ¿quién te gusta?
Y ella como, no, me lo estoy preguntando. Me lo Y se lo estoy sigue preguntando. preguntando. Por Como, supuesto. también creo que eso ha sido interesante, de pensar cómo nuestra sexualidad no necesariamente es una cuestión definitiva, como decir, ok, el tema de las etiquetas, ¿verdad? Porque las etiquetas sirven para nombrar quiénes somos en ese momento, pero también pueden fluir, y yo creo que eso es muy interesante, de que las generaciones más jóvenes se han dado esa oportunidad de preguntárselo, de cambiar, de variar, y creo que yo lo veo mucho como en las celebridades como gringas, que siempre todo el mundo se está preguntando mucho sobre su orientación sexual. No sé, por ejemplo, René Rapp, que es la protagonista de la nueva versión de Mean Girls, que hace muy poco ella dijo, bueno, yo soy bisexual. Hace no tampoco, no sé, unos cuantos meses. Y hace menos meses dijo, no, en verdad yo soy lesbiana. Y no hay un cuestionamiento como, pero ¿cómo? Si dijiste que eras bisexual, ¿cómo ahora vas a ser lesbiana? Totalmente, o sea, bacán que ella haya tenido su descubrimiento, o a lo mejor que antes no se atrevía a decirlo, quería decirlo de otra manera, no sé, Claro. pero existe esa Sí, posibilidad. yo conozco muchas personas que se animan a decir yo soy lesbiana y después se casan con un hombre. ¿No es cierto? Como una cosa natural. Eso para nosotros también era como inimaginable hacer, porque o eres o no eres. Claro. Entonces, ¿cómo esta cosa que cambias de opinión? Sí, de poder fluir y cambiar y probar. Sí. A mí lo que me gusta es como la libertad y el coraje de ser tú misma. Encuentro que en el caso nuestro, en nuestra generación, teníamos un molde de lo que había que hacer y cómo había que desarrollar tu vida personal, y si además trabajabas, bueno, de qué manera eso estaba subyugado a tu vida personal. Y entonces me gusta ver a las gentes de tu generación y hacia abajo la libertad que tienen. Hay una idea de poder también como ser contestatario a justamente esos modelos hegemónicos que se te imponían de cómo tiene que ser tu vida, ¿verdad? Como qué imaginabas tú que iba a ser tu vida, qué esperaban tus papás, porque yo creo que al final las presiones familiares son súper potentes también en la construcción de esos ideales. Y creo que en el fondo hay como, también un poco lo que te decía antes, como nuevos ideales, tal vez un poco más variados, pero no sé, por ejemplo, a propósito de lo que tú hablabas de la vejez, y de cómo la vejez sigue siendo algo súper tortuoso para las mujeres. Lo veo en lo difundidos y lo normalizados que están, por ejemplo, las cirugías estéticas o cualquier tipo de intervención estética, y de pensar como, bueno, ¿por qué nos está costando tanto envejecer, verdad? Mucho más normales que antes no se veían, que las mujeres a los 30 se empiezan a dejar las canas. O sea, antes todas las mujeres siempre se estaban tiñendo incansablemente, y hoy en día es un poco más, es más normal. Pero sí creo que, por ejemplo, el tema de la cirugía estética es algo que a mí me llama mucho la atención, y que creo que el tema de las redes sociales ha amplificado eso. O sea, si antes eran las revistas las que nos venían a imponer como modelos de belleza, hoy día esos modelos son nuestras propias compañeras, amigas, personas que conocemos, que seguimos, que vemos que hoy se hizo algo, se nota que se hizo algo, y es tan fácil, ¿verdad? Es como de repente tan accesible y tan tentador también. No, y se hacen ofertones. Sí, pues, como promociones. Pero loco, absolutamente loco. Sí. Sí. Bueno, hay uno de los mitos que hay en el tema del envejecimiento, es que viene asociado con una asexualidad, y donde a la mujer le pega doble por la edad, pero también por lo feo. Porque se supone que una mujer arrugada, o que tiene el pelo blanco, o que las presas están un poquito más abajo de donde estaban, es feo. Y por lo tanto eso te deja fuera de la posibilidad de mantener activa tu vida sexual. Sí. Así como para el hombre probablemente tiene que ver con la potencia sexual, con la mujer tiene que ver sobre todo con la estética. Con lo físico. Y eso también hace mucho daño, ¿no? Porque la vida sexual sin duda que no desaparece, sino que evoluciona. Así como evoluciona tu mente, tu emocionalidad, evoluciona tu cuerpo, también evoluciona la sexualidad, y se convierte en algo. Si tú tienes una buena pareja y has llegado como una buena amistad con tu pareja, en algo muy placentero, porque tiene menos que ver con la performance, claro, que es lo que mata a la gente joven, que hay que hacerlo de una determinada manera, y unas verdaderas piruetas que hacen, ¿cierto? Con esto que es más quieto, más que tiene que ver con la emoción, mucho más que tiene que ver con el cariño, y que puede ser profundamente placentero. ¿Y tú encuentras que en las mujeres de tu generación se sigue hablando de sexo?
Las mujeres de nuestra generación seguimos hablando de sexo de otra manera. Ya. Los que no hablan de sexo son los varones. Ya. Nosotros hicimos una experiencia en Travesía 100 ¿Ya? de invitar a hablar sobre sexualidad y en primer lugar llegaron mucho más mujeres que hombres. Ya. Y el tema era la sexualidad de los varones. Ah, Porque las mujeres, pues, siempre hemos estado conversando, pero conversar sobre la sexualidad de los varones. Llegaron mucho más mujeres. Y después hicimos la encuesta y contestaron mucho más mujeres, muy positivamente, pero muy positivamente. En cambio, los varones, más bien, los pocos que contestaron, más bien negativamente. ya. Y nosotros, después de un conversatorio que ha tenido harta audiencia, ofrecemos un taller a quienes quieran profundizar. Y fue divertido, porque dijimos solo hombres, pensando en ofrecer un espacio seguro entre hombres. ¿Y sabes tú cuántos se inscribieron? ¿Cuánto? Ni uno. Ni uno. No. Entonces nos doy cuenta que ahí hay un hándicap. Sí, pues Las totalmente. mujeres nos abrimos a estas cosas, en cambio los hombres no, y yo creo que por eso les está costando tanto adaptarse y sobre todo al rigor con que las hijas lo están cuestionando. Papá, eso es machista. Papá, tú no entiendes nada. Porque claro, si no lo logra verbalizar y compartir con otros, claro que no entiende nada. Sí, po, sí, totalmente. Qué impresionante, porque es verdad lo que dices tú, como que también hay muchos mitos sobre, como que no sé, hay de repente un momento de la vida donde pareciera que las personas, es como los niños son asexuados y de repente los adultos mayores también, ¿verdad? Claro. Y después vemos como estos típicos casos que nos Y dan hay- un poco de perdón, risa. Dale, y dale. hay un debate fenomenal en las hogares o residencias. Eso te iba a comentar. Que como... estaba prohibido que cohabitaran un hombre Sí. con una mujer. Y resulta que a lo mejor eran una preciosa pareja. Sí. Entonces, ¿será posible? ¿No será posible? Es toda una nueva temática. Claro, y no, lo que te iba a comentar son como estas noticias que a veces salen como, en una residencia de adultos mayores, no sé, en X lugar del mundo, tuvieron un brote de clamidia porque, bueno, de Claro. repente, como dado que no se está hablando de sexo, no se está hablando sobre cómo protegernos o cómo llevar una vida sexual Y ahí en X el viejo era un instancia. viejo verde y la señora era una patética. Claro. ¿No es cierto? Para nadie que lo mire desde menos años, eso es legítimo. Y no solamente es legítimo, es maravilloso. Sí, no, yo eso lo encuentro súper interesante, como de pensar en el fondo, porque también, como decías tú, la gente de mi generación tiene una idea del sexo, como digo el sexo porque la sexualidad es una cuestión mucho más amplia, ¿verdad? Como muy atado a un erotismo que también está súper lleno de ideales y que tiene que ver con cómo se ve tu cuerpo, Claro. con qué tan performática puede ser. Tal cual. Y que creo que algo que ha sido interesante en las conversaciones un poco más ampliadas sobre eso es como, justamente por esto que decíamos de la orientación sexual, hoy día se habla también de, por ejemplo, el sexo entre mujeres y cómo viene a cambiar el sexo entre mujeres como el imaginario que teníamos del sexo en general también. Y que yo creo que eso es súper interesante y ha podido como expandir también nuestros horizontes de deseo, que antes estaban terriblemente heteronormados. O sea, yo me acuerdo como de... Yo justo pensaba, como bueno, cuando inicié mi vida sexual, no sé qué, tanto tiempo. Y claro, cuando yo inicié mi vida sexual, nunca imaginé que yo podría tener sexo con mujeres y cómo eso se hacía. En las clases de educación sexual nunca te hablaban de eso, era No, solamente claro. de la protección Claro. penetrativa, ¿verdad? Claro. Sí. Y eso creo que ha sido muy interesante también. Y que muestra cómo el mundo ha cambiado, no solamente en el tema de lo que estamos hablando de opción sexual, sino que en tantos otros temas, ¿no? Y yo me hacía la pregunta cuando venía a esta conversación, qué afortunada he sido de que me ha tocado ver tantos cambios, lo cual me hace ser una persona profundamente optimista. Porque si yo vi, por ejemplo, que cuando yo era chica, te estoy hablando de hace 65 años atrás, el arzobispo de Valparaíso excomulgó a las mujeres que usaran bikini. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, es tanto lo que el mundo ha cambiado, no solamente en el tema de sino que en todos los demás. O cuando yo vi, por ejemplo, al presidente Obama entrar a la Casa Blanca y a la presidenta Bachelet entrar aquí a la Moneda. Para mí, ver una mujer entrar de presidenta era inimaginable. Y aquí una anécdota divertida: mi marido, que era un hombre muy evolucionado,
valoraba todos estos avances de las mujeres hasta que nombraron a Rosana Costa presidenta del Banco Central. Y ahí me acuerdo que dijo, no, ¿hasta dónde van a seguir con esta cosa de las mujeres? El Banco Central no se toca, como diciendo, eso hay que cuidarlo, claro. Porque el Banco Central es algo un espacio de los hombres. Y serio, pues. O sea, en otras palabras, vamos corriendo los límites, pero por supuesto... Claro, hay cosas que siguen... Claro. Sí, pues que siguen interpelándonos, y yo creo que eso es algo que todavía está ahí, ¿verdad? Porque también cuando uno piensa en los avances, es como, no es algo que se va ganando y sea seguro, sino que también puede haber un retroceso, o sea... Ahora, otra cosa que a mí también me maravilló fue la campaña Me Too. Yo en lo personal siempre me decía a mí misma qué suerte he tenido, porque yo he trabajado desde los 18 años, siempre en un mundo obviamente de hombres, y nunca fui acosada hasta que apareció la campaña Me Too. Y sabes que ahí me empezaban a aparecer así como que yo los tenía totalmente clausurados. 5 escenas que evidentemente hoy día uno diría acoso sexual, solo que yo no le tenía categoría. Claro. Entonces lo borré. Claro. Entonces creo que ese fenómeno que me ocurrió a mí probablemente le ha pasado a muchas. Y por lo tanto valoramos tanto la campaña que se hizo y todo lo que fue pasando en Chile a raíz de eso. Sí, sí, o sea, fue algo. En este tema no hay broma. Claro, claro, No y que creo que ha sido muy, o sea, por una parte muy doloroso como todo lo que se expone a la luz, ¿verdad? Como esto que te pasa a ti, darse cuenta y decir, bueno, hay un montón de cosas que yo he normalizado, que yo dije, esto no fue te nada. negabas a ver, claro. Si yo ni siquiera la normalicé, la escondí, la guardé. Sí, y que de ahí... Nunca existió. Cuando se vuelve algo colectivo y se vuelve no algo que te pasó a ti porque, uy, qué mala suerte que tuviste tú, sino un problema sistemático, ¿verdad? De repente hay eso que hablábamos, como de algo como mucho más poderoso de decir, ok, ¿dónde nosotras vamos a poner el freno, verdad? Claro. Y además la otra cosa importante es que te permite empatizar y entender y aceptar que una persona tarde 40 años en contarlo, sí, sí. Que dicen, ¿cómo no lo contó antes? Está mintiendo. Claro. O ¿para qué se puso minifalda? ¿Cierto? Sí. Y era que no lo podías contar. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces son tantas las cosas que a partir de este cambio de mentalidad, tanto en este ámbito como en tantos otros. Sí. Yo he visto a lo largo de mi vida, incluyendo ahora el tema de la longevidad, que lo estamos viendo, igual que esto se lo copiamos al tema del género, que así como ustedes dicen, que la opción sexual no sea tema, nosotros decimos que la edad no sea tema. Y bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, los cambios culturales están ahí para ser cambiados. Sí, sí, a veces no es tan fácil tampoco, como que hay harta presión de vuelta como de no sé, del mantenerse, ¿verdad? Del conservarse esos mismos ideales, y creo que lo interesante es cómo, no sé, no solamente digamos como el movimiento feminista puja por esos cambios, sino que también ocurre en distintos lugares, como en nuestras propias casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro propio, no sé, quehacer artístico. Muchas veces cuando vemos películas o series o libros que vienen a preguntarse sobre eso, decimos, bueno, qué agradable también ver que esa pregunta está sucediendo en todos lados. Y que yo cuando iba al colegio con jumper, era tan normal que la gente me gritara en la calle y yo tener 13, 14 años y estar muerta de susto, y hoy día, que sí obviamente puede seguir ocurriendo, pero ya no es algo aprobado socialmente, claro. ¿Verdad? Y yo creo que eso fue algo que se fue dando a poco y que en algún momento sí tuvo que tener una confrontación. O sea, cuando salió la ley de acoso callejero, me acuerdo que estaba todo el mundo súper enojado porque decía, bueno, ahora yo no lo voy a poder ir a decir a una señorita que se ve súper linda en la calle, un piropo, ¿verdad? La idea de... Y es como... No, porque cuando uno va en la calle, no necesariamente quiero que me digas eso. Como quiero ir tranquila por la calle, estoy haciendo mi vida, no quiero estar sometida en el fondo a que alguien me está aprobando mi valor, ¿verdad? Mi físico, lo que sea. Y hoy en día eso es como mucho más entendido transversalmente, pero no fue algo que ocurrió de un día para otro, fueron muchos años de conversaciones sobre esto. Ese punto yo también lo iba a resaltar, que no es un acto el que al final hace que se rebalse el dique, claro, y todo cambia, sino que es un proceso. Y de repente ocurre que están las condiciones y es
un hito que impulsa el cambio, ¿cierto? Que por decir, se rompe la represa. Porque yo digo, yo no voy a cambiar nada, yo voy a hacer mi aporte. Y después quién sabe cuándo y quién y dónde va a ocurrir el cambio. Sí, no, de todas maneras. Me gusta pensar así, eso me empodera y también como que me pone en el presente. Mi responsabilidad es hacer cada día lo que tengo que hacer. Y el mundo dirá. Sí, sí. Pienso mucho como en, por ejemplo, el tema del aborto, que yo creo que ha sido algo que ha cambiado la forma también en que tenemos las mujeres principalmente de relacionarnos con la sexualidad y la discusión que hoy día sigue existiendo de la posibilidad del aborto libre y que creo que eso también en el fondo viene a cambiar la manera en la que tenemos, con lo que hablamos al principio, ¿verdad?, de poder decidir ser madres. Y yo, por ejemplo, esta es una de las cosas que pienso que no necesariamente, hoy día existe la ley de aborto en 3 causales, ¿verdad? Pero eso no necesariamente significa, yo espero que sí, que después el siguiente paso sea el aborto libre, pero puede ser que de repente venga un retroceso, venga un gobierno mega conservador y saque eso, ¿verdad? Entonces, también me parece súper importante cómo dentro de las conversaciones en la sociedad implementamos algo como la autonomía sexual de las mujeres, que es algo que no se debería en el fondo transar, ¿verdad? Gobierne quien gobierne. Sí, bueno, yo en eso plenamente de acuerdo con que convencerte de cosas valóricas es muy difícil, sí, casi por no decir imposible, porque cada uno tiene sus convicciones y sus valores. Sin embargo, cuando uno llega a establecer ciertos parámetros con los cuales vamos a concordar y ambos grupos podemos estar de acuerdo con eso, eso es lo que permite seguir conviviendo como sociedad, porque si no tienes un enfrentamiento permanente.